Eh, Javier Santiago, consejero electoral, muy Mucho buenas noches. gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Mucho gusto Jaime, en también. verdad. Qué bueno que viniste. Qué bueno que me invitaste. Pues entonces ya estamos todos de acuerdo. Oye, bueno, ya va a pasar el proceso electoral, sigue su curso, pero yo creo que se podría hacer una especie de corte de caja de esta nueva institución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y me parece a mí, tú me corregirás o añadirás, que cuando menos en dos aspectos fue una buena elección para el INE. Es decir, pasó su prueba de fuego, hubo la elección, fue una elección que corrió bien sobre rieles. Y por otra parte, bueno, los hechos de violencia que se esperaba que ocurrieran no ocurrieron. Y tampoco ocurrió algo que había predicho en algún momento con temor José Woldenberg, en el sentido de que este diseño del Instituto Nacional Electoral, con juntas locales y federales, podía dar pie a que hubiera una especie de conflicto de atracción de elecciones, etcétera, etcétera. No fue lo que pasó. No, no fue lo que pasó. Yo creo que el balance, desde la perspectiva institucional, porque bueno, también hay un balance político, ¿no? Pero desde la perspectiva institucional es positivo, o sea, no estuvo exento de dificultades, hubo dificultades, dificultades políticas que repercutieron en la organización de la elección, dificultades logísticas. El nuevo diseño es bastante complejo, y la casilla única, que digamos es la parte en la que pues, nos articulamos ahora derivado de las reformas legales a las elecciones locales, pues tiene sus particularidades en cada entidad federativa. Firmamos 17 convenios diferentes, distinto con cada instituto electoral de cada entidad federativa, porque pareciera muy simple, pero pues no es tan simple. O sea, el INE se encargó de la insaculación, de la capacitación y de la instalación de casilla. Pero hay un pequeño detalle, bueno, dos pequeños detalles. ¿Cómo llegaban? Bueno, primero la capacitación local. Ahí tuvimos que entrar en coadyuvancia con los institutos locales para buscar la mejor manera de capacitar a los funcionarios de casilla, que se volvió más compleja porque había que capacitarlos en lo federal y en lo local. El asunto de la paquetería electoral local para que llegara a la casilla y luego para que regresara a los consejos. Pero son cosas relativamente que se salvaron bien, supongo yo. Se salvaron, pero estuvo lleno de complejidades. Eso debe dejar ciertas enseñanzas. Claro, definitivamente hay toda una experiencia. Debe haber un modelo mejor dentro de esos 17. ¿Cuál sería? No, lo que pasa es de que los modelos varían porque también hay usos y costumbres. Pero yo creo que en términos generales sí salió bien. Ahora vamos a lo que yo creo que no salió bien. Y son varias cosas. ¿Puedo enumerar la primera? Claro, adelante. Es una elección, es la más costosa elección de la historia. Por ahí alguien sacó la suma de lo que fue el proceso electoral federal, más la suma de algunos procesos locales y arrojaba la pequeña cifra de 22,000 o 21,000 millones de pesos. Entonces es una elección extremadamente cara. Sí, la respuesta contundente es sí. Las dos causas esgrimidas para la última reforma en materia electoral, una fue política, o sea, por la intervención de los gobernadores, y la otra fue económica, que iba a ser más barata. Creo que está demostrado de que más barato no lo fue. Hay una ruta que vamos a explorar definitivamente. Hay diversas experiencias en el país y el INE, antes IFE, hereda del IFE, una experiencia en una boleta electrónica. Y hay experiencia de urnas electrónicas en diversas entidades del país. Las urnas electrónicas en este país yo creo que serían así como un riesgo muy mayor, ¿no? Así con los papeles contados uno por uno. Luego hay desconfianzas, bueno, el botoncito apretado y los algoritmos. Bueno, verdaderamente es una caja de Pandora. Hay mecanismos de seguridad, sale una boletita para comprobar. El problema es la... Hay un problema cultural, sí, indiscutiblemente, pero creo que hay que vencerlo. En Brasil, por ejemplo, cuando se implantó la urna electrónica, se implantó como un mecanismo antifraude. Bueno, pero en fin, sería la solución, a mí me parece que sea muy polémica, pero el hecho es que
fue muy caro, ¿no es cierto? Sí. Y el otro hecho es que en esta elección los partidos recibieron para la campaña y por sus prerrogativas unos 9,000 millones de pesos este año. Globalmente puede ser que sí, contando el financiamiento estatal. Yo creo que con este todavía subiría más. Pero digamos 9,000 millones de pesos. Es un mundo de dinero. Un mundo de dinero, una situación de crisis donde, por ejemplo, a la Gendarmería Nacional este año, la famosa Gendarmería Nacional, se le redujo el presupuesto en unos 1,500 millones de pesos porque hubo recortes para todo y de todo. Y no hubo recortes ni para el INE ni para los partidos. O sea, no solamente es muy caro, sino además los partidos se llevan una enorme tajada de dinero y nos salen extremadamente caros a los ciudadanos. Pues sí tienen un costo. Yo diría también con toda franqueza, yo soy partidario del financiamiento público, pero creo que sí tienen que modificarse la fórmula. Y el financiamiento público, pues hay diversas posibilidades para modificar la fórmula de financiamiento. En lugar de multiplicarse por el padrón electoral, podría multiplicarse por la votación anterior, lo cual de manera automática disminuiría los recursos, ¿no? Entonces, es una realidad, no podemos negarla, ¿no? No podemos intentar ocultar el Por eso sol lo que te digo, pero estamos haciendo con un dedo. estamos haciendo un corte de caja. Digo, hay cosas que Sí. están, cuando menos que salen muy caras. Eso es Luego Sí, voy a otro tema. salió más cara de lo que se había pensado. El asunto de la libertad de expresión. Ajá. ¿No? Desde la reforma de 2007, perdón. Está el asunto de que se prohíbe la compra de tiempo en la televisión y en la radio, ¿sí? En los medios electrónicos. Y al único que se le permite tener acceso pues, es a los partidos políticos. En tiempos del Estado. En tiempos del Estado. Pero en esta elección hay dos cosas que quedaron claras. Bueno, una es la que tiene que ver con los candidatos independientes. Es una legislación tal como está que es totalmente injusta porque no les otorga a los candidatos independientes en términos de tiempo en radio y televisión una condición equitativa con los partidos. Está el caso del Bronco, por ejemplo. Y la otra es que hay movimientos, como el movimiento por la anulación del voto, que puede ser muy cuestionable desde el punto de vista que se quiera. Es decir, a lo mejor tienen razón o no tienen razón. Pero son ciudadanos que tienen un punto de vista y que tienen derecho de expresarlo y de llevarlo a la ciudadanía para que la ciudadanía razone y opte o no opte por esta opción, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con esta prohibición. ¿Es una limitación a la libertad de expresión o no lo es? Yo creo que sí. Sí, conozco tu punto de vista. El asunto es que la reforma 2007-2008 nace definitivamente de las circunstancias que se dieron en la elección presidencial de 2006. También pienso, es una opinión estrictamente personal, que habría que revisar el modelo. Yo te pondría otro caso. El que los partidos políticos tengan acceso a los tiempos de radio y televisión en precampañas, yo lo critiqué siendo profesor universitario, no he cambiado mi punto de vista y siendo funcionario estoy obligado a respetar la ley, pero también tengo derecho a tener una opinión. Claro. Y creo que debería de modificarse. O sea, es un exceso. Los procesos de precampaña, que son procesos internos de los partidos, pues deben de ir dirigidos a los militantes de los partidos. Pero fíjate que acabas de tocar un punto muy interesante, porque justamente, bueno, a lo mejor tú lo harías mejor, en estos procesos de precampaña tienen derecho a tiempos en la radio y en la televisión, ¿no es cierto? Pero ahí se supone que exactamente los únicos que tendrían que ir dirigidos son a los militantes, pero toda la gente los escucha. Entonces, los que no somos militantes debemos de tapar los oídos. Lo que quiero decir es, hay una sobreregulación absurda en estos tiempos de precampaña, de intercampaña, que no hay que hacer nada, hay que guardar silencio, y luego de campaña. Es una sobreregulación de la legislación que todo lo emboruca. Yo creo que son aspectos que tendrían que revisarse. Hasta donde mi conocimiento llega, la regulación respecto al discurso político en campaña, creo que el caso de México es de lo más regulado, si no es que el más regulado, ¿no? O sea, en las democracias occidentales, o en las democracias modernas, para no hablar de occidentales, pues hay una amplia libertad de expresión que a veces llega al exceso, ¿eh? También hay que decirlo, también hay que decirlo. Digo, tal vez el ejemplo más conocido por nosotros son los Estados Unidos, donde se utiliza
cualquier elemento de la vida pública, privada, íntima en la contienda política. Creo que esos extremos tampoco son saludables para la vida pública, pero ninguno de los extremos creo que es saludable. Hay que buscar una adecuación, ahora sí, buscar el justo medio aristotélico en este tema, a ver si es factible, ¿no? Oye, Javier, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a lo mismo. El asunto de la censura. Quedó la figura de la calumnia, ¿no? Y eso dio pie para que el instituto, bueno, esta comisión del Instituto Nacional Electoral empezara a censurar a diestra y a siniestra, con un criterio tan aleatorio o tan, aleatorio, que había conflictos en el mismo instituto de si se estaba censurando bien o mal. El INE está realmente para censurar. Mira, bueno, habría que decir en primer lugar que el INE ha sido sobrecargado de atribuciones, ¿no? Ese es un aspecto. Ahora, yendo al asunto particular, lo que la ley prohíbe estrictamente es la censura previa. O sea, el INE llegan los spots y los sube como vienen. Dicen lo que digan. Pero si hay alguna queja de alguien que se sienta afectado por lo que se dice en el mensaje, que eso fue lo que sucedió, la comisión de quejas pues, tiene la atribución de tomar una medida cautelar y poder bajar ese spot en lo que se resuelve. Luego, esa medida cautelar es impugnable también ante el tribunal, ¿no? O sea, ahora, me queda claro la preocupación, pues, porque todo proceso judicial, aunque sea mínimo, como son estos procesos que son muy rápidos, pues no son tan rápidos luego, ¿no? O sea, lleva días, ¿no? Esto, y bueno, a quien se le bajó el mensaje, bueno, pues también está inconforme, ¿no? Pero eso se deriva pues, de la legislación que tenemos. Una sobreregulación otra vez. Sí. Y se nos acabó el tiempo. Consejero, quedas emplazado para seguir abordando este tema, es muy importante, que es lo que vendrá para adelante. Cuando gustes estoy para servirte y aprecio mucho la invitación. Consejero, muchas gracias. No, muy amable. Buenas noches en Contexto, hasta la próxima semana. Gracias.